Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a El Mundo Ahora en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales. Es un placer estar con ustedes. Vamos con nuestros titulares. El presidente de Ucrania visita Serbia mientras Kiev sufre una arremetida de las fuerzas rusas. Volodymyr Zelensky denuncia un ataque del Kremlin contra Kiev que dejó un niño muerto y aboga porque Belgrado se integre en la Unión Europea. España comienza a aplicar las restricciones a viajeros que lleguen desde Italia en una medida retaliatoria contra el gobierno de Giorgia Meloni por sus medidas tras la migración en Ceuta. Desde Roma reforzaron la asistencia de sus consulados en el territorio ibérico. El mundo del fútbol lamenta la muerte de Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi. Tenía 68 años y falleció este sábado en una clínica de Rosario. Desde el Barcelona hasta Newell's, pasando por la selección argentina, han expresado su sentido pésame. Tenemos informe desde Buenos Aires. Rusia arremetió este sábado contra Ucrania en una ofensiva que deja 4 muertos en Kiev, la capital, incluyendo un niño, además de otros bombardeos en el territorio. La región de Kiev fue objeto de un ataque con drones desde la madrugada pasada. Además, el Ministerio de Defensa ruso declaró haber impactado almacenes con equipamiento de guerra dedicado a las comunicaciones y a la tecnología en la ciudad portuaria de Odessa. Los coletazos de este conflicto parecen seguir impactando países vecinos. El gobierno de Bulgaria denuncia que un dron entró en su espacio aéreo y explotó en la frontera con Rumania. Mientras tanto, a Belgrado llegó el presidente Volodymyr Zelensky. El informe lo tiene Samuel Salgado Castro. Un apretón de manos cargado de matices e intereses. La primera visita oficial del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Serbia está destinada a blindar proyectos de infraestructura, seguridad alimentaria y cooperación energética ante un invierno crítico marcado por los constantes ataques rusos a la red eléctrica ucraniana. Tanto Belgrado como Kiev aspiran a ingresar a la Unión Europea. Hemos hablado sobre las relaciones con la Unión Europea. Nos complacería que se acelerara el proceso de adhesión de Serbia a la Unión Europea. Todos en Europa debemos cooperar de la forma más eficaz posible sobre la base del respeto mutuo y de relaciones mutuamente beneficiosas. Europa no puede permitirse perder a ningún país. Serbia apoyará la candidatura ucraniana al bloque. Le deseamos a Ucrania todo el éxito y por nuestra parte, como país, nunca causaremos ningún problema, ni diremos jamás, acéptennos primero, nosotros empezamos antes, así que no admitan a Ucrania. Ucrania jamás se enfrentará a un problema así, al menos no por parte de un país pequeño como Serbia. Para acelerar esta integración, ambas naciones buscan cerrar un tratado de libre comercio antes de fin de año, un proceso paralizado desde 2005 por disputas en aranceles agrícolas y clave para el ingreso de Serbia a la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, el equilibrio diplomático de Aleksandar Vučić es sumamente delicado. Serbia, cercano a Moscú, condenó la invasión rusa a gran escala de 2022, pero ha evitado mostrarse a favor de las sanciones occidentales contra el Kremlin. Belgrado sigue dependiendo en más de un 80% del gas ruso y Moscú ha acusado repetidamente al gobierno de Vučić de desviar municiones a Ucrania a través de terceros países, algo que las autoridades serbias niegan. Ante la desafiante maniobra serbia, Ucrania mantiene su postura invariable de no reconocer la independencia unilateral de Kosovo, enemigo de Belgrado y declarada en 2008. Un pacto de respeto mutuo donde Serbia intenta mantener vivas sus aspiraciones comunitarias europeas sin fracturar sus profundos lazos geopolíticos con Rusia. España comenzó este sábado a aplicar controles fronterizos a viajeros que lleguen desde Italia. Se trata de una medida retaliatoria que Madrid aplica después de que el gobierno de Roma haya suspendido la libre circulación para personas que arriben desde el territorio ibérico. Es la consecuencia de la irrupción de miles de personas la semana pasada en el enclave español en Ceuta. Los detalles en este informe. A partir de este sábado, los viajeros procedentes de Italia tienen que pasar por controles fronterizos al llegar a España. Una medida de represalia tomada por la Moncloa que estará vigente, en principio, hasta el 7 de septiembre.
La razón, el 31 de julio, Italia suspendió el acuerdo de libre circulación europeo alegando motivos de seguridad nacional, lo que desencadenó la actual crisis bilateral. Sí, es un controllo normal de seguridad, de reconocimiento de DNI o otro papel. Nos han parado y nos han pedido la identificación a todos, bueno, a los que le han parecido bien la policía y nada. Nos han dicho que qué hacíamos aquí algunos y algunos los han llevado a algunas salas. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de que no y he salido directo. El viernes el Ejecutivo español había lanzado un ultimátum, levantar las restricciones antes de que termine el domingo 9 de agosto o adoptar medidas proporcionales. El gobierno de extrema derecha de la primera ministra italiana Giorgia Meloni rechazó la amenaza de contramedidas, afirmando que no tenía intención de revisar su decisión sobre los controles fronterizos con España antes del 15 de agosto. Fecha en la que, según Meloni, las autoridades españolas esperaban una nueva ola de migración que azotaría el enclave español de Ceuta en el norte de África. La disputa entre ambos países surge después de que unos 72.000 migrantes cruzaran al enclave a través de su frontera con Marruecos. Según el gobierno español, 70.000 personas han regresado al país africano. Entre los que aún permanecen en territorio español hay cientos de menores no acompañados. Algunos de ellos se están registrando ante la policía. Marruecos ha manifestado estar dispuesto a cooperar con España en su repatriación. Más noticias. El ministro de Exteriores de Irán declaró estar muy cerca de un acuerdo con Omán en torno a una nueva ruta en el estrecho de Hormuz. Abbas Araghchi afirmó que ese eventual pacto estaría supeditado a otras circunstancias, como una compensación por parte de Estados Unidos. Además, Mohammad Bakr Solkadar, secretario del principal cuerpo de seguridad iraní, añadió que Washington debe cesar en sus agresiones y amenazas contra la República Islámica. Por su parte, Omán calificó de positivas las conversaciones con Teherán, pero advirtió que más ataques podrían poner en riesgo estos avances. Vamos a Estados Unidos porque el exabogado defensor de Donald Trump es desde este sábado el fiscal general de los Estados Unidos. El Senado confirmó por un estrecho margen a Todd Blanche con 2 legisladoras republicanas que se apartaron de la línea del partido. Tenemos informe. Hace apenas 2 años, Todd Blanche era el abogado defensor de Donald Trump y estaba sentado a su lado cuando un jurado lo declaró culpable de 34 cargos de delitos graves. Ahora es el principal funcionario y máximo responsable de la aplicación y el cumplimiento de las leyes en Estados Unidos. En esta votación, los votos a favor son 50, los votos en contra son 49. La nominación queda confirmada. Una victoria por margen estrecho, con las republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski pasando al lado de la oposición para votar en contra. Blanche renunció a su puesto como socio en un prestigioso bufete de abogados de Nueva York para defender a Trump en 3 procesos federales. Cuando Trump volvió a ganar la Casa Blanca, Blanche lo acompañó. En su audiencia de confirmación, los demócratas argumentaron que Blanche seguía respondiendo únicamente a una sola persona. ¿Son amigos el presidente Trump y usted? Soy su abogado, fui su abogado y ahora soy fiscal general interino. En menos de 18 meses, el Departamento de Justicia ha demostrado que sigue siendo el abogado personal del presidente Trump. Su mandato puede resumirse en las 4 palabras que le dijo al presidente Trump: "Lo amo, señor". Blanche ha dirigido el Departamento de Justicia desde hace meses, interviniendo para manejar la controversia de los expedientes Epstein, después de que la exfiscal Pam Bondi fuera destituida. También entrevistó a Ghislaine Maxwell durante 2 días el verano pasado. En consecuencia, fue trasladada a una prisión de menor seguridad, una de las decisiones que ha sido objeto de críticas. Fuentes indican que sus próximos pasos incluyen una línea más dura en los procesos judiciales de inmigración y más casos basados en la creencia de Trump de que el Departamento de Justicia fue utilizado como arma en su contra durante la administración de Joe Biden. En Colombia se registró un atentado contra un peaje en construcción en el suroccidente del país, un día después de la toma de posesión del ultraderechista Abelardo de la Espriella. Fue un ataque con explosivos sobre la carretera panamericana en el departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado en el territorio. Se trata de una región vecina al departamento
en el cual de la Espriella tomó posesión el sábado. Fue en la ciudad de Cali, concretamente, en donde el abogado de 48 años asumió las riendas de la nación y en horas de la madrugada de este domingo celebró su primer consejo de seguridad. Nuestro enviado especial, Rodrigo Sedano, nos entregó previamente más detalles. Han sido las autoridades de la ciudad de Cali y del departamento del Valle del Cauca en el que se enmarca esta ciudad. Y lo que ha trascendido es que fue un consejo de seguridad que se hizo pocas horas después de que Abelardo de la Espriella tomara posesión, fue de madrugada, y en él estuvieron presentes autoridades de todo lo que se conoce como el suroccidente de Colombia, los departamentos del Cauca, del Valle del Cauca y también de Nariño. ¿Por qué? Bueno, porque son algunas de las regiones que están más afectadas por el conflicto armado que sigue latente en el país. Lo que conocemos lo sabemos principalmente por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que ha dicho que ha sido una muy buena reunión con el nuevo gobierno, con el que tienen mucha más sintonía, sin duda, que con el gobierno saliente de Gustavo Petro. Y eso se deja ver también en lo que ha dicho, dice Dilian Toro, que el gobierno anterior les dejó tirados a estas regiones del suroccidente colombiano y que lo que va a haber es mucha más coordinación con el gobierno de Abelardo de la Espriella. No se han dado tampoco ningún tipo de política muy concreta, pero lo que sí que dice es que va a haber coordinación interdepartamental y también con el gobierno central, que lo que se va a buscar básicamente es atacar a los grupos armados y una búsqueda de sacar los cultivos ilícitos, especialmente de planta de coca, y si hay que hacerlo a través de glifosato o algún tipo de producto similar, ha dicho Dilian Francisca Toro, se hará. Esto es algo que ya dijo Abelardo de la Espriella durante su discurso ayer, cuando dijo que hay que cambiar la planta de coca por la planta del coco. Y es una de las cosas que ha llamado mucho la atención, porque en principio la justicia colombiana prohibió que se asperjara con glifosato, por lo que supone también para el medio ambiente y para los campesinos que habitan las zonas en donde se está plantando coca ahora mismo. Pero en principio nada sorprende, es la línea que venía anunciando Abelardo de la Espriella también en su discurso. Lo que parece claro es que estas regiones van a ser clave para el nuevo gobierno, que aquí quizás va a querer dar los primeros pasos a Abelardo para demostrar que va en serio en esa lucha contra las economías ilícitas. Luto en el fútbol a los 68 años. Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, murió en la madrugada de este sábado en un sanatorio de la ciudad de Rosario, en el que se encontraba internado. Federaciones y clubes han expresado sus condolencias. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos envió este reporte con más información. Hacía tiempo que Jorge Messi padecía una enfermedad, algo que fue confirmado por su familia durante el último Mundial, tras desmentir una noticia falsa que había anunciado su fallecimiento el 18 de junio. Luego de la final del Mundial, Lionel Messi viajó a Rosario, donde estuvo con su padre y su familia. Regresó a finales de julio a Estados Unidos para reincorporarse a su equipo, el Inter de Miami. Este sábado se conoció la noticia de que Jorge Messi había fallecido. No era solo el padre de la estrella global del fútbol, fue también su representante y quien lo apuntaló y acompañó a lo largo de su carrera. Estaba casado con Celia Cucitini y además de Lionel deja otros 3 hijos, Rodrigo, Matías y María Sol. Fueron numerosas las reacciones y despedidas tras la noticia de la muerte de Jorge Messi. Hubo mensajes en redes del club rosarino del que era hincha, Newell's Old Boys, de otros equipos de Argentina y el mundo, de la selección argentina de fútbol y de la Confederación Sudamericana de Fútbol, entre otros. La Asociación del Fútbol Argentino dispuso que por el fallecimiento de Jorge Messi, este fin de semana se haga un minuto de silencio antes del inicio de los partidos de todas las categorías y que jugadores, árbitros y cuerpos técnicos lleven un brazalete negro. Cerramos en Francia. El Museo Nacional de Historia Natural de París presenta una exposición temporal de animales de 140 millones de años y en la que los visitantes podrán encontrarse con fósiles de cocodrilos, tortugas o dinosaurios, además de plantas de esos años, de esa época, y que poblaban lo que hoy se conoce como el territorio galo.
Llegamos hacia el final de este informativo. Como siempre, la invitación a ustedes para que se queden aquí en la pantalla de France 24.